Hoy estamos en Los retos de la política con Rosario Espinal, que es profesora emérita de Sociología en Temple University en Filadelfia, donde fue directora del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos. Rosario es dominicana y, de hecho, buena parte de su investigación se ha centrado en el autoritarismo y la democracia en la política dominicana, ¿no? Ya digo, ha publicado más de 50 artículos en libros y revistas académicas en América Latina, Estados Unidos y en Europa. Ella hizo su doctorado en Washington University y fue fellow en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. En el año 2008, Rosario recibió la medalla al mérito a la mujer que otorga el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, y en 2014 recibió el premio Corripio en comunicaciones en la categoría de periodismo de opinión que otorga la Fundación Corripio. Además, Rosario es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y entre 2006 y 2019 fue la coautora de los informes de cultura política para la República Dominicana del Barómetro de las Américas, ¿no? de la Universidad de Vanderbilt. Rosario, mil gracias por estar esta tarde, hoy, en el programa de Los retos de la política de la Universidad de Salamanca, y tienes la palabra. ¿Cuáles en tu opinión son los retos? Bueno, pues saludos, un placer estar compartiendo este programa contigo. Los retos son muchísimos y depende a qué nivel veamos los retos. Por ejemplo, hay retos que son, digamos, mundiales, hay retos que son de América Latina específicamente, y me quiero referir un poco a los retos a ambos niveles, claro, sin pensar agotar ni mínimamente la complejidad de los retos actuales. Pienso que a nivel mundial estamos, aunque parezca que el siglo XXI está avanzando muchísimo, todavía estamos en los inicios del siglo XXI. Si pensamos en 1923, nos referiríamos a el inicio del siglo XX. Bueno, pues estamos en el 2023, todavía relativamente en el inicio del siglo XXI. Creo que hay una lucha mundial por establecer la hegemonía, digamos, el imperio del siglo XXI. O sea, ¿qué va a suceder? Si habrá una multipolaridad, como se habla, o si habrá una nueva hegemonía imperial, si se mantiene la hegemonía, digamos, de Estados Unidos y Occidente, Estados Unidos y Europa, o si hay un traslado con un mayor poder, digamos, a China. Estamos en esa lucha a nivel internacional y eso está en proceso y no sabemos finalmente hacia dónde se destina, aunque hay, digamos, argumentos que dicen que no va a ser un mundo con hegemonía imperial de Estados Unidos, sino que va a ser compartido o que China se le va a ir delante, etcétera. Pero yo creo que esa lucha es sumamente importante porque tiene expresiones concretas y tenemos el caso de la guerra en Ucrania, que involucra a Rusia y su intento de volver a ocupar un lugar importante, hasta cierto punto hegemónico en el juego mundial, pero que aunque se ha quedado, digamos, concentrada en Ucrania, es una guerra que afecta al mundo y sobre todo que afecta a Europa y que pone a Europa en una situación difícil por el riesgo de que se expanda, por el riesgo y los problemas que significan los refugiados, o sea, el flujo de personas a través de Europa, saliendo de Ucrania. Entonces, eso plantea grandes desafíos al mundo. Entonces, yo diría que esa lucha de poder a nivel mundial por establecer la hegemonía del poder del siglo XXI está en proceso y vamos a ver hacia dónde nos lleva y cuántos conflictos van a surgir. Porque en el siglo XX tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Así es que casi todo el siglo XX estuvo enmarcado
por esa lucha. En términos de América Latina, yo diría que hay grandes desafíos. No tengo una posición, digamos, tan pesimista como a veces escucho de que, bueno, de que todo se ha perdido, de que el sueño democrático de que surge en la década de 1980 se ha perdido. Yo pienso que tanto en América Latina, incluso en el mundo, hay avances importantes. Si tomamos indicadores socioeconómicos, sin duda alguna, el mundo hoy en día tiene mejores servicios de salud. Ha bajado significativamente la tasa de mortalidad materna, de mortalidad infantil, hay mejor nutrición, en el ambiente estamos mal, en el cambio climático, ahí hay un serio problema, pero hay otros indicadores de salud y también, por ejemplo, de cobertura educativa que hace 50 años, pues muchísimos niños en el mundo no tenían acceso a una escuela. Eso ha mejorado en el mundo, ha mejorado en la región de América Latina también. Pero digamos que en la década de 1980, cuando se dan los procesos de apertura democrática en la región, hay una gran expectativa de mejoría en dos sentidos, una mejoría socioeconómica y una mejoría política. Incluso, pues recordamos que en aquella década donde se dieron intensos debates sobre la democracia en América Latina, pues se planteaba que la región se movía hacia procesos de democratización, incluso sin resolver problemas importantes en el área socioeconómica, aunque por otro lado siempre estuvimos pendientes de ver cómo podía darse un proceso de avance democrático en la región sin resolver problemas de desigualdad, de pobreza, que enfrentan las sociedades latinoamericanas. Entonces, en la década de 1980, que paradójicamente es llamada la década perdida en términos económicos, paradójicamente en esa misma década se dan estos procesos de apertura política, de transición de gobiernos autoritarios, en su mayoría militares, a procesos de elecciones competitivas. Y se genera una expectativa de mejoría, de cambio en la región. Bueno, tenemos que la década del 80, de 1980, fue esa llamada década perdida por la crisis de deuda externa, por los programas de ajuste que se dieron en la región para enfrentar la crisis de deuda externa, pero los procesos políticos siguieron. Y un poco la expectativa era, vamos a ver cómo navegamos estos procesos de apertura económica, procesos de apertura política con los problemas económicos y cómo se van enfrentando esos procesos y esos problemas socioeconómicos. Entonces, al pasar el tiempo, América Latina en distintas coyunturas vio momentos de prosperidad. Por ejemplo, los países que producen materia prima, de los llamados commodities, en los momentos en que aumentaron los precios de esas materias primas de manera significativa, pues tenían un flujo de recursos. En algunos países se usó mejor que en otros, en algunos países hubo distribución o una cierta redistribución de esos recursos. Y ahí se da una situación, digamos, política diversa en la región. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, un país donde digamos, el boom petrolero no coincidió con un proceso de consolidación, porque Venezuela era uno de los pocos países que en la década del 70 y del 80 tenía una democracia política. Entonces, en Venezuela se da un retroceso significativo. ¿Por qué? Bueno, porque colapsa el sistema de partidos ante desafíos económicos, que el sistema de partidos no daba respuesta adecuada
a las expectativas de mejoría económica, entonces colapsan los dos partidos principales y eso es reemplazado por un militar que llega al poder usando mecanismos electorales ya establecidos, tanto en Venezuela desde hacía tiempo como en la región, ya para la década del 90. Entonces, ahí se da un retroceso significativo, porque un militar reemplaza el sistema de partidos que colapsa y eso, bueno, pues ha creado serios problemas en el caso de Venezuela hasta el día de hoy, incluido un flujo migratorio, un éxodo tremendo de venezolanos, aunque Chávez usara parte de la renta petrolera para desarrollar programas dirigidos a los sectores más vulnerables, pero también dirigidos a la región del Caribe en busca de apoyo político. Este es el caso de Venezuela, un caso, digamos, que es lamentable porque de haberse usado el excedente y los recursos, digamos, los recursos petroleros para consolidar la democracia, para redistribuir sin destruir lo que había, pues tal vez hubiésemos tenido una democracia sólida en ese país. Pero están los países andinos. En los países andinos, pues tenemos una situación donde había regímenes políticos prácticamente oligárquicos en la década de 1980. Entonces ya en la década de 1990 comienzan los movimientos indígenas que demandan inclusión. Los casos claves son Bolivia y Ecuador, Correcto. en donde tenemos una situación de que la presión social de grupos históricamente excluidos, específicamente los indígenas, pues van creando la posibilidad de un reemplazo, digamos, de los sistemas políticos oligárquicos, y de ahí surgen Evo Morales y Correa. En Bolivia y Ecuador. Entonces, eso, digamos, genera otra dinámica en América Latina, sobre todo con el caso de Evo Morales y el ascenso de una persona de origen indígena al gobierno. Y ese país todavía está digamos, en ese conflicto entre cuál va a ser finalmente la forma de articular esa sociedad, en donde se puedan procesar los conflictos internos entre la fuerza del indigenismo, por un lado, y los otros sectores, o el otro sector, digamos, que dominó tradicionalmente la política boliviana. Tenemos... Rosario, Sí. Rosario, no, quería comentarte una cuestión que me parece que enunciaste en un momento al principio y luego quería habértelo dicho y perdona que ahora vuelva sobre ello, pero tú estás en una posición muy interesante porque vives a caballo de Estados Unidos y de República Dominicana, ¿no? Digamos, y has visto cómo se han producido cambios en los dos lados, ¿no? Cómo se ha producido, cómo se ha descompuesto el sistema de partidos en tu país, que hasta un determinado momento casi se veía como un ejemplo, y has visto también cómo se ha deteriorado la política en América Latina. Me gustaría que retomaras esa dirección, es decir, ¿cómo percibes tú como testigo, ¿no? Clave, ¿no? Del momento que vive República Dominicana y Estados Unidos este momento? Bueno, República Dominicana. Y ahí entonces lo conecto con lo que hablaba, no hablé de Claro. todos los países de América Latina, pero bueno, algunas ideas ya las planteé, pero en el caso dominicano, fue el primer país que experimentó la transición democrática, no de un régimen militar, pero era un presidente civil, pero sí de corte autoritaria, que fue el régimen de Balaguer. Entonces, en la República Dominicana, un factor de estabilidad ha sido la estabilidad del sistema de partidos políticos. Eh, eso le ha dado pues mucha estabilidad política al país, increíblemente estable, un país donde desde fuera la gente no entiende
cómo hay un nivel de estabilidad, o a veces ni se lo imagina, si no ha ido por allá o no se ha puesto a leer sobre el caso dominicano, pero muchas veces cuando van a visitar el país por alguna razón es que comienzan a entender lo que ocurre en República Dominicana. Entonces, el que el sistema de partidos no haya colapsado es sumamente importante. Ahora bien, está maltratado el sistema de partidos. Porque la República Dominicana vino de una época, de la década de 1970, bueno, los partidos realmente comienzan a articularse en la década de 1960, después de la caída de la dictadura de Trujillo. Pero ya para la década de 1970 se articula un bipartidismo muy importante, que realmente aglutinaba todo, prácticamente todo el electorado. Y luego hubo un tripartidismo efímero o temporal en la década de 1990. Y luego estuvimos, digamos, del 2004 al 2016 en una situación de partido dominante, pero que luego también termina, digamos, esa fase. Entonces, el sistema de partidos se ha fraccionado. Los tres partidos grandes que estructuraron la vida política dominicana, todos los tres se han dividido. Eso pues ha debilitado el sistema de partidos, pero el sistema de partidos ha mutado más que colapsar, o digamos, ha mutado y no ha colapsado. Y eso le ha dado estabilidad política a la República Dominicana. Probablemente no tengo tiempo aquí para entrar en los detalles del sistema de partido, pero en sentido general yo diría que esa es la situación. El hecho de que el sistema de partidos se ha mantenido, no ha colapsado, aunque sí se han producido divisiones de los tres principales partidos, pero ha podido haber un cierto reciclaje y eso mantiene hasta el día de hoy a la República Dominicana en una situación de estabilidad política. De hecho, pero el país tendrá elecciones del año próximo, ¿no? Y es presumible que el actual presidente se presente a la reelección y también un expresidente como Leonel Fernández con un nuevo partido vuelva a la liza política. ¿Cómo ves tú ese panorama? Y bueno, hay tres fuerzas principales que se perfilan para las elecciones del 2024, que es el partido en el poder, que surge que es el Partido Revolucionario Moderno, que surge de la división del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, un partido histórico. Entonces el PLD se dividió en el 2019 y Leonel Fernández, como dices, fundó la Fuerza del Pueblo, y el PLD, que es de donde sale Leonel Fernández, también. Entonces son las tres fuerzas que van a competir en el 2024. Ahora mismo estamos a la espera de ver cómo se van posicionando esas fuerzas. El partido en el gobierno, que llega en el 2020, después de 16 años consecutivos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y eso hay que resaltarlo, porque en América Latina, en los países donde hay elecciones competitivas, no hay un caso de un partido que estuviese 16 años de manera consecutiva en el poder. Y eso ocurrió en la República Dominicana y manteniendo elecciones, o sea, habían elecciones competitivas. Era más bien porque los otros partidos se fraccionaron. Y ahora el partido en el poder, el PRM, que viene de una división, se beneficia de la división del PLD. Es uno de los factores que le beneficia para haber ganado en el 2020, pero también para proyectarse con una posición sólida en el 2024. Así que, bueno, en cuanto a el posicionamiento, yo pienso que el caudillismo sigue siendo un serio problema en la política dominicana, porque los políticos no quieren ceder, no quieren aceptar que si gobernaron ya les toca jugar otro rol y quieren mantenerse dirigiendo sus partidos, intentando volver. Eso lo hemos visto en el PRD, lo hemos visto bueno, lo vimos en el Partido Reformista en la época de Balaguer, que nunca quería cederle el paso a nadie hasta que su partido ya colapsó electoralmente.
luego lo vimos en el PRD, luego lo vimos en el PLD. Entonces, el caudillismo es todavía un serio problema y lamentable, porque dada esa estabilidad del sistema de partidos, fuera fabuloso si los partidos políticos dominicanos pasaran a funcionar de manera más democrática, que con primarias, con competencia interna, sin destruirse, sin dividirse cuando una parte gana y otra parte pierde. De acuerdo. En la agenda internacional se sabe que uno de los problemas que existe hoy en América Latina se llama Haití. Y claro, República Dominicana es el país que comparte una isla con Haití, y a la población haitiana una de las primeras posibilidades de salir del país es República Dominicana, configurando un problema muy serio, ¿no? Que a la vez luego se transfiere con la inmigración de dominicanos a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves este juego, ¿no?, de movilidad de poblaciones en el área, y qué repercusiones puede tener para la política? El tema de Haití es un objetivo en la República Dominicana, porque claro, hay una migración importante de haitianos que los dominicanos no aceptan, pero es una dinámica económica. Eh, de hecho, el flujo de migración haitiana a la República Dominicana eh, es una población empleable y empleada. O sea, no es una población de refugiados, es una población que se emplea en el sector agrícola, donde constituyen la principal fuerza laboral, en el sector construcción, donde también constituyen la principal fuerza de trabajo de bajos salarios. Entonces, es una migración que se emplea y que por tanto se establece en el país, pero que siempre genera una disputa y que se utiliza en términos políticos en unos tiempos más que en otros para generar, digamos, unidad nacional, presentando que los organismos internacionales o que las potencias mundiales quieren imponerle a la República Dominicana la solución del problema haitiano. Entonces, con ese discurso, pues se mantiene mucho recelo y mucha digamos, un sentimiento de conflicto y antagónico hacia esa migración. Pero es un tema complejísimo para la República Dominicana, porque cuando se acepta una población migratoria o se permite un flujo migratorio y se emplea esa población también, son personas que van echando raíces. Y en la República Dominicana no hay mecanismos legales realmente para incorporar sobre todo a los descendientes de esos inmigrantes, porque esas puertas se cerraron legalmente. O sea, los hijos de inmigrantes indocumentados no tienen mecanismo legal para hacerse dominicanos nunca. Lo cerró la Constitución del 2010, lo cerró la sentencia de 168-13 del 2013, y aunque hubo una ley que abrió una ventanilla temporal, ya eso terminó también. Entonces, eso representa hacia futuro un serio problema. Y la migración dominicana hacia fuera, sobre todo hacia Estados Unidos, que es inmensa, es muy grande y no para porque tiene una alta tasa de legalidad. Entonces, en Estados Unidos, la reunificación familiar guía los procesos de flujo migratorio. Entonces, como la migración dominicana tiene una alta tasa de legalidad en Estados Unidos y es relativamente nueva, o sea, una migración de los últimos 60 años, pues hay un flujo constante de dominicanos migrando hacia Estados Unidos. Entendido. Sí. Entendido. Y para finalizar, ya que estamos hablando de Estados Unidos, estamos a un año de las elecciones, año y pico de las elecciones, aunque no sea tu tema de estudio, pero vives en Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama político de Estados Unidos? Bueno, el panorama político de Estados Unidos es, digamos, complejo porque hay un partido republicano muy radicalizado hacia la derecha, en una constante agitación, en una diversidad de temas,
ahora ya, digamos, en esta fase de muchos temas de tipo cultural, y que Donald Trump ha articulado, o sea, con una estrategia populista fuerte. Él es una figura fuerte, y él, pues, él es el abanderado de ese sector. Y por otro lado, una multitud de grupos diversos en términos raciales, étnicos, de edad, de nivel educativo más alto, que se aglutina esa diversidad de grupos en el Partido Demócrata. Entonces son en ambos partidos, pues hay ahora mismo lo que hacia las elecciones del 2024, si los candidatos son Biden y Trump, pues son dos candidatos de edad avanzada, que pues presenta desafíos para el país. Entonces, es como si en Estados Unidos ahora estuviesen presentándose fenómenos propios de América Latina, digamos, donde hay un resurgir de ese nacionalismo, de ese populismo, pero conservador, como es un fenómeno que está ocurriendo en otros países. O sea, el populismo y el conservadurismo, perdón, el populismo y el nacionalismo hoy en día tienen un corte más conservador que progresista. Muy bien, Rosario, pues muchísimas gracias por tu presencia en este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias.